Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlas y saludarlos. Soy Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, y vamos a empezar con este en vivo de Resiliencia en Vivo para platicar un poquito de estrés, de ansiedad y desgaste emocional. Voy a dar un poquito de tiempo en lo que vemos si se conecta más gente. Por ahí veo a Miriam, me da mucho gusto verte, Miriam. Eh, Me da justamente, también veo a Esther, un gusto, Esther. Voy a dar un poco de tiempo, insisto, nada más en lo que vemos si se conecta un poco más de gente y empezamos con la revisión del tema. Les repito, mi nombre es Fernando Hernández Avilés. Ahí pueden irme anotando sus comentarios, pueden irme... Mercedes, me da mucho gusto verte. Marlene, me da mucho gusto verte. Entonces voy a dejar que se vayan sumando personas. Voy a dar un par de minutitos más para que podamos empezar. El tema que vamos a platicar ahorita en Resiliencia en Vivo es estrés, ansiedad y desgaste emocional. Y les voy a pedir un poco de paciencia porque quiero aprovechar para presentarles algo y mientras les voy presentando en la pantalla, voy platicando con ustedes, a lo mejor hay un poco de delay o de retraso en la transmisión. Voy a tratar de estar pendiente de los comentarios que nos hagan y voy a tratar de ser muy pausado en mi presentación para que ustedes me puedan seguir con toda la calma del mundo y me puedan seguir perfecto. Yo calculo que más o menos vamos a estar platicando, voy a estar platicando con ustedes unos 45 minutos. Les voy a pedir que me dejen todos sus comentarios, todas sus dudas. Voy a hacer algunas pausas para poder comentar justamente sus inquietudes, dudas o comentarios. Las voy a estar revisando en el chat. Hola Esther, me da gusto verte. Me encanta ver por ahí a Mujeres Preocupadas. Aide, me da gusto verte por allá. Entonces, voy comentando, voy a dar un par de minutos, no se desesperen. Voy a ir despacio para irles presentando algo. Y pues bienvenidas y bienvenidos. Me encanta que estemos aquí para que podamos platicar de este tema de estrés, ansiedad y desgaste emocional. La realidad es que voy a tratar de llevarlo desde una perspectiva en donde hagamos algunas comparaciones entre lo que nos está pegando ahorita respecto al estrés, respecto a la ansiedad y cómo en ambos casos nos está brindando un desgaste. Les preparé un material que considero va a ser importante e interesante para que después puedan compartir ustedes. Y nada, yo feliz de que estén acá, me hacen sus comentarios, me hacen sus preguntas. Luz, me da mucho gusto que estés acá. Siempre me da mucho gusto verte por aquí. Si quieren o pueden ir compartiendo. Doy un minuto más para poder empezar y presentarles los materiales. Mientras, también voy a ir compartiendo yo, digo, aprovechando la tecnología. Déjenme, vamos a compartirlo. ¿Cómo están? Vayan escribiéndome, ¿cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo están en el trabajo? ¿Cómo están ustedes? ¿Están inquietas? ¿Están inquietos? ¿Están estresados? Vamos a lograr darle la vuelta a esta situación. Juntos lo podemos trabajar. Vayan contándome todas sus dudas y sus inquietudes en lo que vamos sumando gente. Miriam, un gustazo verte. Eri, me da gusto tenerte por ahí. Ram, qué gusto verte por allá. Karina, me encanta tenerte aquí. Eri, saludos, qué bueno que me escuchan y que me están viendo. Bueno, voy a empezar, de todos modos se va a quedar grabado el video. Insisto, les preparamos un material que hemos estado compartiendo y trabajando en otros espacios y voy a ir muy despacito para que cualquier duda o cualquier comentario me lo anoten. Me pueden mandar también un WhatsApp y vamos avanzando, ¿vale? Entonces, voy a empezar por pasarme este lado de esta presentación que tengo aquí y ahí hay un poquito de mi persona, un poquito de lo que hacemos, un poquito de quién tiene la oportunidad ahorita de platicar con ustedes. Y voy a empezar con esto que les estoy mostrando acá, que tiene que ver justamente con, lo que quiero que vean ahí, es una pregunta que quiero hacerles. Antes de la contingencia, antes de que empezáramos con este tema del COVID, que nos tiene ocupados y muy concentrados en generar acciones nuevas, diferentes a lo que vivíamos antes, para manejar la ansiedad, manejar el estrés que estamos viviendo, resulta que quiero ir comentando estos puntos como el primero. Antes de todo esto, México ya era el primer país a nivel mundial en índices de estrés, principalmente el tema de estrés laboral, y algo que me llama mucho la atención y que yo quisiera que reflexionáramos es, llegamos a una situación de crisis en donde ya estábamos estresados y en donde si antes no encontrábamos las respuestas y de repente nos confundíamos con ese mar de emociones, claro que va a ser complicado manejarlo ahorita en casa, claro que es muy válido que tengamos miedo y que de repente nos sintamos con mucha ansiedad o con mucho estrés. De ahí yo me haría una pregunta muy natural y muy precisa, que es, ¿qué pasaría con el grueso de la gente
que sin tener acceso a personas que conozcan del tema de psicológico, del tema de manejo emocional, del tema de acompañamiento, se encontraran ante la situación de que están en su casa y hay acceso a mucha información. Pero si yo escribiera en Google cómo manejar el estrés, a mí me resulta bastante interesante lo que les estoy mostrando en la pantalla, porque resulta justamente que dentro de las principales respuestas son estas que les estoy sombreando, y la mayoría de las cosas están enfocadas en un primer nivel de estrés. Esto es, a generar condiciones inmediatas que me permitan bajar un poco el nivel del torrente sanguíneo, bajar un poco la velocidad que tengo de respiración, relajar un poco toda esa energía y esa dopamina que yo estoy soltando para controlar la situación estresante. Pero algo importante justamente es que nosotros no nos encontramos en un nivel 1, nos encontramos en un nivel 3, y eso es más que preocupante. Entonces, quiero ir puntualizando cosas, ustedes me van escribiendo sus dudas, se los pido mucho, voy revisando lo que me estén anotando. Lili está por ahí, Karina está por ahí, Asenet, me da mucho gusto verte por ahí, un saludo, Lidia, Cecilia, ok, Maribel, saludos Fer, saludos Maribel. Entonces, siguiendo con el tema de la presentación, ahorita quiero que consideremos algunas cosas. México desde el 2015 es primer lugar a nivel mundial de estrés. Trae unos cuadros de estrés impresionantes y resulta que el mexicano promedio no tiene la tendencia de atenderse psicológicamente hablando. Ahora, vamos a entender el comportamiento de una persona ante el estrés. Apenas en los años 50, en los años 40, el estrés todavía no era determinado como tal o no era identificado como tal. Lo que quiero que tengamos de anotaciones importantes es que el estrés, y la principal concepción que todavía tenemos como muy válida, es desde 1950, este síndrome general de adaptación. El organismo empieza a generar respuestas que le permitan hacer frente a los desafíos que se le presenten. De repente tengo una actividad, de repente se me presenta una situación y mi organismo, hablando a nivel fisiológico y a nivel neurológico, empieza a generar respuestas que le permitan tratar de solventar esa situación que se le está presentando, pero además tratar de identificar con qué recursos y con qué habilidades cuenta para adaptarse a la situación crítica. Lo que quiero que anotemos, y voy haciendo varias pausas y varios énfasis, es que, como les decía, empecé con dónde está México, empecé con qué pasa cuando buscamos cómo manejar el estrés, cómo estamos hablando del estrés en lo general desde el síndrome general de adaptación, y les quiero compartir ahora que resulta que nosotros no estamos en un nivel 1 ni en un nivel 2, sino estamos en un nivel 3, en donde ya en muchas ocasiones nosotros ya tenemos tantas situaciones de vida diarias que se nos presentan que nos encontramos rebasados para encontrar recursos de cómo hacerle frente a esa situación adversa. Pero no nada más nos encontramos rebasados porque me falten habilidades o recursos, también nos encontramos rebasados porque mi organismo tiene un nivel de desgaste muy fuerte, y justamente eso hace que yo ya todo el tiempo esté sobreexpuesto, sobrecalentado o quemado ante cualquier situación que se me presente. ¿Qué pasa ahora en nuestros hogares cuando a todas esas cosas que estábamos viviendo de repente nos tenemos que enfrentar a una situación que nadie conocía, a una situación que no tiene claridad respecto a cómo manejarla y que nos va a empezar a demandar otro tipo de habilidades, incluso con mi persona en mi día a día, pero también con mi persona y mis seres queridos? De esto que les estoy mostrando ahorita, el nivel 1, que generalmente es a corto plazo, yo tengo que hacer una actividad, la voy a explicar muy rápido, tengo que hacer una actividad, de repente me dicen, ¿sabes qué, Fer? Necesito que platiques con alguien sobre un tema que tú dominas, pero hay que ponerle ciertas consideraciones. A lo mejor yo ahí voy a generar una respuesta de estrés, me voy a estresar un poco porque necesito pulir ciertas habilidades para conectar con esta población, pero no pasa nada, es a corto plazo, me permite solucionar el problema, mi cuerpo genera la respuesta fisiológica normal para hacerle frente, para que yo esté regulado. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a escalar al nivel 2 y al nivel 3? En el nivel 2, aquí quiero que pongan especial atención, principalmente a este que voy a enmarcar ahorita, el tipo B o imaginación. Resulta que México es el primer lugar en estrés desde el 2015 orientado al tema del trabajo, no forzosamente porque no tengamos habilidades o capacidades para hacer nuestro trabajo o para manejar las situaciones críticas diarias, sino que son tantas las cosas que tenemos que enfrentar y en muchas ocasiones es tan poca la información o la certeza para hacerles frente, que es fácil que nosotros tengamos un nivel 2 del tipo imaginación. Es que seguramente me pueden correr, es que seguramente me voy a enfermar, es que seguramente no voy a poder
poder lograr estar bien con mi familia, es que seguramente va a estar más complicada la situación de lo que yo pienso. Yo les pongo el ejemplo generalmente de cuando estábamos más pequeños que te decían, ¿sabes qué, Fer? ¿Te habla tu mamá o te está buscando tu mamá? En el entendido de que me decían, te está buscando tu mamá. Yo no tenía a mi mamá ahí, pero bastaba con que me dijeran eso para que yo me enfrentara a una situación en la que mi cuerpo empezara a tratar de estar acelerado, pendiente, fisiológicamente respondiente a lo que pudiera pasar cuando yo tuviera a mi mamá ahí. Y además, a nivel intelectual y a nivel emocional, yo ya iba buscando como las respuestas para manejar la situación. Pero ¿qué pasa cuando no es una cosa, sino son varias las que se encadenan para que yo permanentemente tenga esta parte de estrés crónico nivel 2 que se asemeja más a ansiedad? Pues voy reventando, porque ni siquiera las cosas están pasando, porque yo estoy exigiéndome de algo que no tengo que hacer todavía en ese momento, que no sé precisamente cómo lo voy a realizar, pero para mi cuerpo sí hay un desgaste, pero a nivel emocional, claro que hay un roce, y claro que a nivel sentimental se van quedando huellas o de capacidad o de incapacidad ante la solución del posible problema al que me enfrente. Entonces, y yendo anotando, quiero que veamos, por ejemplo, esta parte de que México y los mexicanos y las mexicanas somos los más estresados. Claro que está vinculado con el tema del trabajo, mucho tiene que ver con el tema de finanzas personales, mucho tiene que ver con el tema de violencia y delincuencia, problemas de tránsito, problemas de pareja, familiares, obras viales o manifestaciones. Cuando nosotros hacemos un seguimiento permanente con la gente que nos sigue y tratamos de decirles, oigan, pueden ayudarnos y decirnos generalmente, verdaderamente qué los estresa, la primera respuesta es el tema del trabajo, porque en muchas ocasiones son muchos los problemas y muchas las soluciones que tienen que dar en un corto periodo de tiempo y de repente, como decía hace rato, los recursos no alcanzan. Algo similar pasa con el tema del dinero, en el entendido de estoy haciendo muchas cosas para poder tener esa solvencia para atender mis cuestiones personales, pero de repente me inquieta que me alcance o que no me alcance. Entonces, esta es una parte de la estadística que llevamos nosotros y vean qué tan alto y qué tan correlacionada está con lo demás, ¿no? Aquí quiero hacer una acotación en lo que les estoy mostrando, porque justamente hablamos de impactos del estrés. Y nosotros pensaríamos, es que nosotros ya estamos acostumbrados a identificar situaciones y a manejarlas. Estamos acostumbrados, el mexicano está hecho ya muy bien para trabajar en condiciones de estrés, pero la realidad es que no hay organismo que se ajuste o que se adapte a responder permanentemente a condiciones de estrés, y tampoco hay capacidad intelectual o emocional que nos permita estar tranquilos ante el embate de muchas cosas que solucionar. ¿Qué pasa cuando yo agarro algo poderoso como lo que estamos viviendo ahorita y de repente lo pongo en el momento de facto y sí me encuentro en una situación en donde ya no me la tengo que imaginar, sino ya me empiezo a dar cuenta que verdaderamente el dinero lo tengo que racionar, ya me empiezo a dar cuenta que verdaderamente tengo que trabajar con la familia, ya me empiezo a dar cuenta de ciertos hábitos que no había identificado antes? Pues todos ese tipo de impactos son algunos de los que están señalados que ya traíamos. Entonces, esto justamente para mí es una señal de alarma para empezar a generar condiciones que nos permitan afrontarlo de manera diferente. Yo les pongo dos datos en lo que están viendo. El primero es impactos del estrés, de acuerdo al Banco Mundial en México, y de acuerdo a la OMS, cuáles son los principales miedos que teníamos antes del COVID derivados del estrés. En impactos del estrés, resulta que este número tan alto de mexicanas y mexicanos estresados representan en que puedan tener como causas de muerte en enfermedades no crónico no degenerativas, cardiopatías. Esto es, tengo tan acelerado el corazón ante tantas cosas que posiblemente pueden pasar o no están pasando, pero me imagino van a pasar, que mi organismo está fisiológicamente respondiendo todo el tiempo. Entonces yo estoy muy alerta, estoy muy acelerado, estoy preparado para lo que venga, aunque eso que venga nunca pase. Eso hace que mi corazón y mi sistema fisiológico se desgaste demasiado. El tema de depresión, porque nos vemos con una nube de tantas cosas que tenemos que elaborar diariamente que no nos alcance a veces ni siquiera la imaginación para hacerle frente a eso. Y el tema de accidentes de tráfico. En cuanto a los miedos, salir a la calle por temor a un asalto, eso es algo recurrente que sí nos estresa real cuando salimos o de la casa o de un lugar de entretenimiento o del trabajo. Perder el trabajo, en este caso trabajar hasta altas horas de la noche porque nos vayan a correr si nos salimos antes, o endeudarnos. Voy haciendo anotaciones y voy viendo sus comentarios. Lidia Gutiérrez, vamos bien por ahí. Mestri, me da gusto verte por ahí. Samantha, perfecto. Javier Gómez, excelente. Entonces, continúo con su presentación. Ahora, dentro de los datos importantes que tendríamos que tener considerados de por qué es importante identificar
por qué estamos tan desgastados emocionalmente y cómo es que tenemos cuadros de estrés que puede ser que no se presenten y demasiados cuadros de ansiedad, pues resulta que a nivel mundial se le destina el 4% del Producto Interno Bruto. Esto es, si tuviéramos 100 pesos para atender el problema de estrés en la casa, imagínense que solo le destinamos 4 pesos para poder atender eso. Pero el impacto del estrés en las relaciones personales, el impacto del estrés en cuanto a mi capacidad de aprender cosas nuevas para solucionar un problema y el impacto del estrés en mi organismo, con 4 pesos contra 100, definitivamente tendría que tendría que llamarme la atención para manejarlo mejor, ¿no? En el mundo son 40% de los empleados quienes lo viven. En México ya hablábamos que es el 75%. Somos el primer lugar de acuerdo a la OMS. Y este dato es importante porque provoca el 25% de los infartos que se presentan en México. Y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, pues se da por exceso o escasez de trabajo, horarios inflexibles, malas relaciones con compañeros o falta de apoyo en la familia. Voy a ir metiéndome ya en la carnita para que puedan ahí cualquier cosa me la anotan y me dicen. Vamos a verlo en lo general. Primero, esta parte de estrés, ansiedad y cómo nos vamos desgastando. El tema del estrés, normalmente nosotros a nivel integral, esto es a nivel fisiológico, a nivel intelectual, a nivel sentimental, social, generalmente tenemos 3 tipos de estímulos que nos estresan. Esto es 3 hechos o situaciones que nos circundan que constantemente nos pueden estresar o pueden estresar mi cuerpo. El primero justamente es el tema de cuerpo, mi alimentación, el tema del sueño, no dormir bien o dormir demasiado, cambios hormonales e incluso enfermedades. Esto hace que mi organismo, fisiológicamente hablando, constantemente esté tratando de regular, eso es la homeostasis, que lo explicaré casi al final, constantemente está tratando de regular cómo es que me siento respecto a algo. A lo mejor comí demasiado o tomé demasiados alimentos y mi cuerpo se siente un poco estresado. Esto es, fisiológicamente empieza a responder un poco de más de acuerdo a la situación que se le está presentando. Ese es el primer estímulo normal al que nos genera estrés. El del entorno, todo aquello que está a mi alrededor, en el trabajo, en el ambiente, mi familia, la gente con la que convivo diariamente, la ruta que vivo de mi casa a la escuela o al trabajo, cualquier cosa que me circunde determinantemente es un estímulo o puede estresarme. A lo mejor quiero llegar al trabajo, voy a salir de mi casa, estoy considerando el tiempo y de repente me doy cuenta que está bloqueada la calle. Automáticamente se va a disparar una respuesta de estrés, pero paralelamente también se va a disparar una respuesta de ansiedad y eso justamente hace que en México se den muchos accidentes de tráfico y otros son los pensamientos. Hay muchos pensamientos que están concentrados en preocupaciones, en creencias, en ideas y en recuerdos que constantemente me van acompañando en el día a día respecto a cómo está preparado mi organismo para poder solventar mi agenda diaria. Esto es, yo salgo de la casa, me voy al trabajo, me voy a la escuela y yo ya estoy pensando todas las cosas que tengo que solucionar. Voy estresándome de acuerdo a cómo las vaya realizando, pero ¿qué pasa cuando hay ciertas consideraciones clave que se convierten o son importantes para mí y son poderosas respecto al pensamiento que generan? Supongamos que, no sé, es lunes y me dice mi jefe, ¿sabes qué, Fer? El viernes necesito tener una junta contigo porque quiero comentar cosas importantes. En ese momento me estreso, normal, estoy hablando con él y lo que tendría que pasar es yo tendría que entrenarme para que la situación se quede ahí y el estrés se presente cuando vea a mi jefe, pero se dispara esta parte de lo que veíamos de estrés crónico tipo B, imaginación o muy similar al tema de ansiedad generalizada y yo empiezo a estar pensando, es que seguramente mi jefe me va a decir, ¿sabes qué? Hiciste algo mal, a lo mejor te voy a bajar el sueldo. ¿Sabes qué, Fer? Hiciste algo mal, es probable que si no te pones pilas, te voy a correr. Y de repente lo empiezo a platicar con otros y empiezan a reforzarme la idea. Sí, yo escuché que el jefe quería hablar contigo porque no estaba muy de acuerdo con algo. Entonces, esta parte de estímulos de pensamientos actualmente es de las más poderosas y es una de las que tenemos que atacar ahorita que estamos viviendo el tema de confinamiento. Las que están en dorado, en la parte de abajo, justamente ya tienen que ver puntualmente con la tarea o con la actividad que yo tengo que realizar. La organización de lo que yo tengo que hacer. Tengo el tiempo suficiente, tengo los recursos suficientes, los objetivos son claros de lo que tengo que hacer. Pensemos ahorita en casa, es claro cómo vamos a organizar el día, es claro cómo vamos a organizar el baño, cómo vamos a organizar las salidas, es claro que nos estamos cuidando, que no nos estamos cuidando y en el trabajo es similar. El tema de la tarea, el que me digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo para lo que no estás preparado o el tema del entorno. Continúo. Entonces, de estos antecedentes que les estaba poniendo como estímulos, quiero que identifiquemos 2 puntos y uno central. El primero es,
Algo que a mí me va a determinar el estrés es todo aquello que yo vea como amenaza, ya sea que se me está presentando ahorita o que yo me imagino que puede tener una consecuencia en mí, aunque en ese momento no esté pasando, como el ejemplo que puse del jefe o de la mamá. Ante la amenaza, lo que yo tendría que hacer inmediatamente no es encadenar otro pensamiento u otra creencia que justifique el anterior. Yo tendría que tratar de concentrarme en identificar y cuento con los recursos necesarios para solucionar esa amenaza. Ejemplo, ahorita que en muchos hogares estaremos en confinamiento, en muchos hogares tendremos que racionar el tema de la alimentación, tendremos que hacer nuevas actividades con la familia, tendré que establecer nuevos lazos para relacionarme con las niñas, con los niños, con la pareja, y a lo mejor yo pueda considerar que eso es una amenaza. ¿Por qué? No porque sea amenaza a algo malo, sino porque me va a demandar respuestas que a lo mejor me imaginaba que tenía, pero que nunca había puesto en prueba. Y al ponerlas en prueba, mi cuerpo y mi intelecto y mi parte sentimental, pues estén como un poco más forzados o más listos para tratar de responderlo mejor. Lo que tenemos que hacer es determinantemente, una vez que identifico algo que puede ponerme en una situación crítica, es tratar de concentrarme en identificar cuáles son los recursos o habilidades que yo tengo para atender esa situación. Antes que tratar de ponerme a pensar cuáles serían las consecuencias de eso, porque en muchas ocasiones ahí es donde se encadena la situación estresante con la situación de ansiedad. Y justamente abajo es lo que les pongo, esta parte de desafío, una amenaza me va a desafiar y el tema de los recursos me va a permitir manejar la crisis. Voy a ver sus comentarios, a ver si hay alguno más. Tengo a América Pacheco. Es el exceso, justo el exceso de información que también tenemos que quitarlo. Ender está por ahí, me da mucho gusto. Miguel Rivera, me da mucho gusto tenerte por ahí. Un saludo, Miguel Ángel. Irma, me encanta verte por ahí, un abrazo y voy a continuar con su presentación. Entonces, esta parte que les estoy compartiendo es un acercamiento subjetivo del estrés. ¿Por qué? Porque justamente hasta que se presenta el escenario estresante e identifico el recurso, yo lo estaría manejando de forma objetiva. Ok, necesito elaborar un discurso, perfecto. Cuento con los recursos para elaborar un discurso. Ok, necesito poner reglas claras de convivencia con mi familia a partir de buenos tratos. Tengo claros qué buenos tratos son los pilares de mi familia. Eso es atacarlo de forma objetiva o abordarlo de forma objetiva. Se convierte en subjetivo cuando ninguno de los dos es claro. No tengo claro lo que me está desafiando y por lo mismo es muy probable que no tenga claro con qué recursos le voy a dar seguimiento, ¿no? Entonces, derivado de ahí, entonces esa amenaza o ese desafío puede pasar por tres situaciones. La primera es la parte de alarma, la segunda es la parte de resistencia y la tercera es la parte de agotamiento. Lo voy a comentar primero desde la perspectiva fisiológica. Imaginemos que yo me doy cuenta que tengo que generar condiciones en donde voy a compartir el espacio en casa ahorita con todos y la primera alarma que yo tengo es pues tengo que adecuar de nuevo pues mi ciclo de sueño, tengo que adecuar mi ciclo de alimentación, tengo que adecuar los tiempos para convivir con los demás y la alarma es que mi cuerpo en ciertos horarios anteriormente se despertaba y se dormía una hora, ahora tiene que ajustarse y empieza esta parte de alarma, empieza una parte de resistencia, de repente me va a costar trabajo ser disciplinado y estar despierto cuando tengo la cama cerca, de repente me puede costar trabajo generar nuevos hábitos para la ducha o para el aseo, y entonces hasta ahí normal, tengo una situación de alarma, mi cuerpo me está diciendo algo, el cuerpo también va a generar una resistencia para que no haya un impacto muy fuerte, pero ¿qué pasa cuando son muchas cosas? Es muy probable que esta parte de alarma y esta parte de resistencia pues llegue a un tema de agotamiento. Ahora, yo quiero que me hagan favor de poner atención a esto que les estoy subrayando aquí. Resulta que ya hablando del estrés en lo general en nuestras relaciones con las personas y en la consecución de metas u objetivos que hacemos diariamente, esta parte que yo pongo en alarma, resulta que nosotros en ocasiones generamos lo que llamamos una inoculación de la reacción de alarma. Esto es, yo no le hago caso a esa alarma o la justifico o sobrejustifico. Ejemplo, si estoy identificando que me voy a enfrentar a una situación en la cual no domino el cómo manejarla, no cuento ni me siento cómodo con las habilidades, pues esa alarma de repente cuando yo empiezo a pensar en esa situación, pues mi cuerpo empieza a respirar un poco más acelerado, no sé, si fuera a presentar un examen o si fuera a realizar una presentación en el trabajo,
Algo similar, en un primer momento la alarma será mi cuerpo, cuando hablo del tema, pues trata de nivelar la emoción, porque justamente me dispara una emoción, se resiste para que no me desgaste, pero ¿qué pasa cuando ya son muchas cosas? Claro que va a haber un agotamiento. Un mecanismo de defensa perfecto desde esta perspectiva cognitivo-conductual es esta parte de inoculación de la reacción de alarma. Yo empiezo a justificar el no, 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 ya lo he hecho antes, diferente, pero lo he hecho antes, voy a poder con esto. No, 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 no pasa nada, no va a ser tan exigente. No, 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 yo estoy acostumbrado a trabajar bajo estrés, lo voy a poder controlar. Eso es peligroso, ¿por qué? Porque yo voy generando respuestas que justifican la identificación de mis recursos y habilidades y me estoy concentrando en que las cosas pasen. Va a llegar el momento en el que me voy a brincar de la alarma al agotamiento porque de repente van a hacer muchas cosas al mismo tiempo que me van a demandar habilidades y recursos. Y justamente yo ya no, mi organismo no va a poder resistir, automáticamente se va a ir a la parte de agotamiento. Y es por eso que de repente yo me siento cansado, es por eso que de repente mi cuerpo está agotado, es por eso que de repente yo no pienso con claridad, es por eso que de repente me cuesta trabajo hilar y organizar. Esto es importante porque una de las más viejas técnicas para el manejo del estrés justamente es la que está abajo de resistencia, que es la inoculación del estrés de Mekenbaum. Y él lo que aborda es, claro, este tema del estrés hay que manejarlo desde esta perspectiva cognitivo-conductual. Yo estoy identificando un problema, lo estoy sobredimensionando, esto es, ¿sabes qué, Fer? Nos estamos enfrentando en una situación en donde a lo mejor se prolonga 2 meses el confinamiento, en donde se prolonga 2 meses el que podamos compartir hacia afuera y regresar al estado normal, que ojo, hay que no regresar a lo normal, sino tendremos que regresar a nuevas condiciones, pero bueno, yo me empiezo a estresar de eso y este cognitivo conductual de inoculación del estrés sería, pero espérate, aquello que te preocupe vamos a identificar si verdaderamente podría pasar, vamos a ver si podría pasar, de qué forma podría pasar y además de que si podría pasar, de qué forma podría pasar, ver con qué recursos verdaderamente cuentas para manejarlo. Porque aunque el problema fuera muy fuerte o la situación fuera muy demandante, claro que siempre hay la posibilidad de hacernos de recursos. El tema es darle ese matiz cognitivo-conductual de no lo llevemos a algo que no vamos a poder manejar, vamos aterrizándolo poco a poco. Pero es tan poderoso que lo mismo pasa con el tema de la alarma, por eso yo quería hacerles el comentario ahí. Ahora, si lo vemos en la imagen que les estoy mostrando, si lo vemos como se los estoy mostrando justamente, yo les muestro normal cómo sería una curva de estrés de eustrés. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros tenemos nuestra condición de convivencia en la familia, todo eso dentro de la zona de tensión saludable y dentro de la zona de comodidad. O sea, estamos haciendo cosas para las cuales ya estamos habituados, ya tenemos recursos, ya sabemos manejarlo, pero de repente se presenta una situación crítica que nos va a exigir más. Si yo ya sabía y tenía buenas reglas de convivencia con la familia y de repente le tengo que agregar 20 horas más a esa convivencia y encuentro que no es tan fácil seguir con las mismas reglas, pues es probable que de repente, conforme me vaya exigiendo, yo me empiece a fatigar, porque me voy a empezar a fatigar intelectualmente, mi cuerpo también se va a cansar, y es normal, es una situación nueva con mayor desafío, va a empezar a exigirme más recursos y mayor atención. ¿Qué pasa cuando yo no identifico verdaderamente lo que sí puedo atender y cómo hacerlo, y cuando yo solo estoy pensando con lo que pueda pasar? Pues justamente ahí viene la parte de distrés. De repente me empiezo a sentir cansado porque no estoy avanzando enfocadamente en solucionar la situación, puede ser que además se me empiezan a juntar más problemas y entonces hasta que lleguemos al tema de colapso o agotamiento. Se los voy a mostrar de otra forma y voy a comentarios. Esta gráfica que les estoy compartiendo ahorita es muy similar. Yo estoy tranquilo, normal en mi actividad diaria, yo estaba tranquilo, iba al trabajo, todo estaba bien, nuestra dinámica, la cual ya generamos condiciones de habituación, me estresaba, pero hasta cierto sentido lo controlaba, pero de repente me empiezo a dar cuenta que me voy a encontrar con situaciones que me van a demandar más. Pues en esta gráfica que les estoy compartiendo, justamente la recomendación es que nosotros encontremos elementos que nos permitan concentrarnos en 2 puntos en esta parte de aquí. Lo primero es, si mi familia, si mi persona, si mis compañeros de trabajo, si mis colaboradores, en esta situación que estamos viviendo de COVID-19, de repente nos encontramos con que son muchas las cosas que ya pensábamos y le estamos agregando las que puedan pasar, lo que tendríamos que identificar es
¿En cuáles de todas ellas yo puedo darme la oportunidad, de acuerdo al tipo de persona y sus habilidades y recursos, lograr su atención? Esto es, a lo mejor en mis niños no tengo que atender, ni tocar, ni sugerir temas que les puedan implicar un desgaste que no les compete a ellos, pero sí me puedo concentrar en aprovechar y empoderar ciertas condiciones infantiles como esta parte de creatividad, de innovación, de autodescubrimiento, darles elementos que a ellos en su nivel tanto emocional, fisiológico y también en su nivel sentimental, les permitan generar esta condición de atención, tratar de que esté muy atento en cosas nuevas que aunque salgan de la normalidad pueda demandarle mucho y le generen un estrés sano, esto es, le generen algo que le esté exigiendo y desafiando algo que pueda solucionar. Lo mismo sería con mi pareja o lo mismo sería con mi persona. Y de ahí que me mantenga en ese circuito. Algo muy exitoso sería no totalmente concentrado en la tarea, sino en cosas que me permitan estar atento y que me permitan estar motivado. ¿Qué pasa? Que si de repente yo me empiezo a concentrar en una sola cosa o empiezo a dejar que se me abran demasiadas, pues obviamente yo voy a dejar de estar concentrado, que es la parte del centro, y justamente yo puedo sentirme desafiado, pero va a llegar el momento en el que no voy a poderlo lograr, no voy a poner atención a las partes de alarma y es muy probable que yo caiga en este nivel de fatigado, cansado o quemado. Entendamos que el mexicano estaba ya constantemente aquí, fatigado, cansado, casi quemado. Voy a ver sus comentarios. Irma Corral, ok, Andrea lo está viendo, la buena relación. José Manuel, un abrazo. Marilu, me da mucho gusto verte por ahí. Me voy a permitir continuar. Entonces, en ese orden de ideas, quiero compartirles algo que a veces también no consideramos y que a lo mejor les va a permitir reflexionarlo a su persona y también reflexionarlo con sus seres queridos ahorita que los tenemos cerca. Ahora, un punto muy bueno. Ahorita nosotros generalmente, y por eso empecé de la forma que lo hice, nosotros tenemos que desafiarnos respecto al estrés de acuerdo a situaciones que tienen que ver con el trabajo, que en muchas ocasiones son cosas que tenemos que cumplir y que en muchas otras ocasiones son cosas para los que no forzosamente estamos preparados. En nuestro trabajo diario, en muchas ocasiones, hacemos cosas que no tienen que ver con mi plan de trabajo, en que no tenemos las habilidades o el entrenamiento, pero las vamos solventando. El mexicano es bueno haciendo eso. Qué buena oportunidad veo ahorita que justamente podemos concentrarnos en enseñarle a nuestra familia a relacionarse con el tema del estrés, a controlar la parte de ansiedad y empezar a generar esos dos motores para controlar lo que les estoy mostrando ahorita. Yo quiero que entendamos una resignificación subjetiva del estrés. Generalmente, cuando nosotros nos encontramos ante una situación adversa, crítica o que me va a desafiar de forma diferente, nosotros vamos a tener emociones. Esto es, esta parte que tenemos aquí, a lo mejor ahorita me dicen, ¿sabes qué, Fer? Pues determinantemente te va a tocar hacer guardia en el trabajo. Y ahorita que no está saliendo la gente, pues vas a tener que tomar la mayor cantidad posible de precauciones. En el momento en el que me dicen, ¿sabes qué, Fer? Vas a tener que hacer guardia en el trabajo, claro que se va a dar una respuesta fisiológica y claro que se va a dar una respuesta emocional. La respuesta emocional es esta parte neuropsicológica que va a buscar esta parte de homeostasis y de yo estar tranquilo. Me va a buscar generar condiciones en donde yo ante la situación crítica me pueda controlar y no salga tan dañado. Ejemplo, me dicen, ¿sabes qué, Fer? Te toca hacer guardia, te va a tocar hacer el viaje de tu casa al trabajo y vas a tener que estar cubriendo ahí. Y en el camino yo sé que voy a tener que interactuar con otras personas. Con tanta desinformación y miedo que estamos viviendo, es probable que además yo empiece a pensar muchas cosas. Es que a lo mejor, ¿qué tal que me encuentro una persona que no ha tomado las recomendaciones prudentes para cuidarnos a todos? Me puedo pensar muchas. En esta parte de emociones, de aprendizaje fisiológico, a lo mejor la emoción que me da es asco y que me da es miedo. Miedo, acordémonos de Matea, aprovechando, no me acuerdo si se los puse ahí, pero la parte de miedo, de alegría, de tristeza, de enojo y de asco. Entonces, a lo mejor me da miedo porque digo, Dios, ¿qué me puede pasar en el camino? O no sé si los demás están siendo igual de cuidadosos que yo. Y también puede ser que me dé asco, que me empiece a doler el estómago porque mi cuerpo me dice, te vas a exponer a una situación que probablemente sea peligrosa. Esa parte de estrés y esa parte de ansiedad sería en cómo le voy a abordar yo. El estrés es normal y se tiene que dar esta parte de emociones de aprendizaje fisiológico ante una amenaza real y me estreso. Ok, eso es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puedo hacer para que eso no me afecte? Pero por el otro lado, puede dispararse la respuesta de ansiedad y entonces yo empiece a generar condiciones en donde sí justifique aquello que fatalistamente yo pueda pensar me va a ocurrir. Claro, seguro me voy a encontrar con alguien que no se ha cuidado. Esa parte es la que se va a convertir y se vincula mucho con los sentimientos
o con el aprendizaje psicosocial. Esto es, si yo, y el puente son los estados afectivos, todo aquello que yo voy viviendo en el momento, previo a lo que me encuentro en esa situación estresante. Lo voy a recapitular por si hablé muy rápido. Si yo me voy a enfrentar a esta situación de tengo que salir a cubrir guardia en el trabajo y es probable que me encuentre con personas y yo crea que no han tenido los cuidados suficientes para no contagiarnos, la respuesta emocional y la respuesta fisiológica es claro, se puede dar miedo, se puede dar asco, mi organismo va a empezar a estar alerta como para estar pendiente, pero si me voy por la línea de estrés, ok, eso es algo que puede pasar. ¿Con qué recursos y habilidades lo voy a manejar? Si yo no controlo esa parte desde la perspectiva de estrés, es probable que yo me vaya a la parte de ansiedad. Y entonces, desde el momento en el que yo sepa que hoy lunes me avisaron que el viernes tengo que cubrir guardia, se dispara esta respuesta de ansiedad y estoy todo el tiempo pensando en eso, aun cuando solo es una probabilidad y no significa que todo como me lo estoy imaginando vaya a pasar. Eso sucede en muchas ocasiones porque nosotros tenemos este aprendizaje psicosentimental o psicosocial. Esto es, se van generando sentimientos en donde yo lo vinculo con experiencias previas, con recuerdos previos y en cómo me fue en situaciones similares. Esto es importante porque en muchas ocasiones nosotros ya estamos desgastados por el simple hecho de relacionar lo que puede pasar con lo que nos pasó y con cómo estuvo la situación en el entorno, y ahí es donde a veces nosotros incluso ya estamos vencidos, pero le quitamos poder y le quitamos la posibilidad de que esa parte de estrés me ayude porque lo encauzo en una perspectiva sentimental de algo que no forzosamente es real y me mantiene además muy acelerado y ansioso todo el tiempo. Yo estoy todo el tiempo nervioso de algo que posiblemente pase y no forzosamente sea como me lo estoy imaginando. Para eso, les muestro la que sigue, es justamente que dos de los principales elementos que tenemos que tener para identificar habilidades y recursos, para manejar algo que me estrese y para disminuir el tema de ansiedad, es el tema de información cuando se presenta un desafío y es el tema de comunicación, esta parte que está aquí. ¿Por qué el grueso de los mexicanos estamos estresados todo el tiempo? Porque estamos pensando sobre cosas de las cuales en muchas ocasiones no tenemos la información clara, pero además, como bien decía ahorita Mesli, Jacqueline, hay mucha información sobre algo en particular que no precisamente me está comunicando algo preciso sobre cómo voy a hacerle frente. Ahí es donde nosotros sucumbimos y antes de lograr avanzar, justamente llegamos y nos quedamos en la parte de negación sin encontrar recursos o habilidades que me permitan. Entonces, una parte clara para empezar a eliminar este desgaste es identificar esta parte de información, pero también hacerme responsable para buscar fuentes fidedignas y también esta parte de comunicación, para asegurarme de comunicar y de comunicarme con claridad y con certeza lo que está sucediendo. Esto es clave determinantemente. Aquí es donde nace esta primera frontera del estrés y la ansiedad. Hay un desequilibrio percibido entre la demanda, o sea, lo que se me está presentando, y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas para el individuo. Traducción con lo que estamos viviendo ahorita. Se presenta la situación de convivir con otras personas. Ese es el desequilibrio percibido entre la demanda. Mi capacidad de respuesta es, a lo mejor no tengo los insumos que yo quisiera para protegerme, pero además he estado escuchando que muchas personas que han salido se han contagiado. Se percibe o se sale de control esa percepción y obviamente hay una presión adicional que no forzosamente tiene que ver con el problema en sí. Entonces, ese sería un caso general lo que estamos viviendo. Otro sería el tema de yo llego con mi familia ahorita, y esto es muy bueno, creo que es un ejemplo muy claro, ahorita que tenemos que convivir, se presenta el desafío de vincularme de nuevo muy fuerte afectivamente con mis seres queridos, de tener reglas de convivencia de buen trato positivas, pero resulta que nuestra relación por cualquier situación ya estaba desgastada. Hay un desafío, hay una demanda de recursos personales y resulta que esta parte de consecuencias percibidas es en el pasado, cuando yo traté de decirle a mi familia los quiero, hay que encontrar la forma de fortalecerlos, el resultado a lo mejor no fue tan exitoso. Entonces, la pequeña frontera entre estrés y ansiedad es, el estrés es cuando lo estoy viviendo, pero a lo mejor yo ya tengo una sobreansiedad porque se vincula con sentimientos del pasado y esa frontera es la que en muchas ocasiones nos tiene muy desgastados. Voy a ver comentarios. Ok, vamos bien por aquí. Voy a ver comentarios, justamente. Gracias, ya lo necesitaba. Ale Maceda, saludos de Carlos Darío. Me encanta. Un saludo, Carlos Darío, un saludo, Aide. Yo trabajo en un hospital, trato de mantenerme equilibrada.
Sí, claro, Miriam, es complejo, Miriam, el tema, ¿no? Justamente, súper importante, gracias Marlene, ubicar las situaciones que teníamos antes. Un saludo por ahí a mi mamá, un saludo a mi mamá. Justamente en estos momentos de pandemia están siendo afectados de estrés personal y colectivo, cualquier hospital o clínica. Justo lo que comentas al final de mujeres preocupadas tiene que ver con eso. O sea, nosotros nos estamos enfrentando a una situación crítica que no forzosamente es como realmente está pasando, pero generamos una condición de ansiedad que nos hace estar sobresaltados en todo momento. Y nuestra respuesta, claro que también es sobresaltada, fisiológicamente, socialmente y emocionalmente. Yo agredo todo aquello que perciba como amenaza y justamente eso parte de que yo tengo sentimientos previos de que no encontré recursos con los que sí pudiera hacerle frente, ¿no? Voy a continuar. Entonces, esa es una de las fronteras. Ahora, esta que les estoy mostrando tiene que ver con el tema del trabajo. Y es importante para que comparemos las dos cosas. Ya les platicaba cuál era la situación del estrés en México con el mexicano y la mexicana trabajadora. Entonces, cuando tú le preguntas a un mexicano puntual sobre este escenario de estrés, un hecho que demanda recursos y habilidades puntuales en el momento para solucionar y avanzar hacia algo, estrés, o de que yo me imagino que voy a necesitarlas, pero no sé cómo, resulta que el mexicano y la mexicana promedio, cuando tú le preguntas qué es lo que te estresa, no nos estresa en sí el trabajo que tengamos que hacer, o no nos estresa en sí el objetivo o la meta que tengamos que cumplir. Lo que nos estresa en muchas más ocasiones tiene que ver justo con esta parte sentimental, esta parte afectiva sentimental. Yo ya estoy sobreacelerado sobre lo que puede pasar en la percepción de las personas, que lo que me cuesta mucho trabajo es comunicarme, que es lo que tengo de este lado, cooperar y colaborar con otros, sentirme o formar parte de una identidad grupal o incluso habilidades socioemocionales como el saber decir no, como el tema del sentirme rechazado, como el saber pedir o no pedir las cosas. Mucho de lo que a nosotros nos genera mucha sobreansiedad tiene que ver con cómo voy a manejar mis relaciones personales más que el tema de estrés de cómo voy a atender una situación crítica. Esta es otra frontera que era importante que tuviéramos en consideración. Traducción. Nosotros ya veníamos con una carga muy fuerte de muchos estímulos o elementos que nos mantenían estresados, adicional a que ya había un fuerte desgaste en el tema de no identificar y no saber cómo manejarme con las relaciones hacia mis seres queridos o hacia otras personas. ¿Qué pasa cuando ahora entro en una situación en la cual me aíslo totalmente de personas con las que en cierto sentido ya tenía una dinámica y me reintegro totalmente con aquellas que al final de cuentas son mis personas más cercanas, pero que puede ser que no sea tan fácil el que yo pueda establecer una buena negociación o comunicación diaria desde condiciones muy básicas como afecto, como amor, hasta necesidades más elaboradas como el tema de cómo vamos a hablar de dinero, cómo vamos a hablar de qué vamos a hacer después, qué va a pasar con nosotros. Entonces, estas dos fronteras justamente son las que ya nos tenían con un desgaste muy alto y que si empezamos a separarlas va a permitir que logremos dos cosas. La primera, identificarlas, y la segunda, quitarle esa posibilidad de desgaste, atender lo que es estrés y ansiedad por su parte sin permitirles que me esté desgastando todo el tiempo. Continúo y para cerrar esta brecha, justamente esta parte de estrés y esta parte de ansiedad y lo que nos tiene desgastados es que entonces nosotros no es que estemos estresados a la tarea o a nuestra capacidad de realización. Nosotros tenemos un estrés crónico tipo B, imaginación, lo que puede ser, o tenemos un cuadro ya de ansiedad generalizada en donde permanentemente estamos imaginándonos escenarios que no tienen nada que ver con lo que sí vaya a pasar y que incluso no me estoy responsabilizando ni estoy hablando claramente con la gente a mi alrededor para, de acuerdo a nuestros propios recursos, identificar cómo manejar aquello que se pueda presentar. Otra traducción sería, a veces es mejor o nos habituamos a creer que ya pasará, que esas condiciones a lo mejor no van a ser así, pero no me concentro en identificar qué tengo que hacer para manejarlo y eso es algo que ya nos tiene totalmente desbordados. Ahora, voy a hacer unas puntualizaciones muy concretas en lo que les estoy mostrando ahorita. Si se dan cuenta, marqué justamente una línea para que veamos dos puntos concretos. El estrés lleva una fuerte carga, justamente como lo tengo abajo, psicofisiológica. Esto es, se presenta una situación, esa situación me va a demandar una respuesta. Si yo ya la conozco, la voy a poder solucionar. Me puede estresar un poco, pero lo manejo. O me va a demandar un poco más de lo que yo estoy acostumbrado.
O por el otro lado, la ansiedad lleva una carga fundamentalmente psicoemocional. Yo voy a estar mucho más ansioso de lo que pueda pasar y puedan decir los demás, de lo que forzosamente o con precisión pueda estar sucediendo. Entonces, hacer esas separaciones. El estrés desde esta carga fisiológica, mi cuerpo está listo para tratar de responder. A nivel intelectual voy a tratar de buscar las mejores soluciones, genero pensamiento crítico, identifico redes de apoyo. O sea, a la situación que me estresa trato de solucionarlo y se impulsa de esta parte de psicofisiológica. Y el tema de ansiedad resulta que no es tan así. Ante algo que creo que puede pasar, mi primera o la mayoría de las tendencias va a ser algo psicosentimental. ¿Qué me pasó antes respecto a eso? ¿Qué va a pensar la gente o quién verdaderamente me puede apoyar? Si empiezan a generar muchas ideas relacionadas con lo que puede pasar y está vinculado más con esta parte psicosentimental. Entonces, imagínense tener una carga de situaciones que sí me demandan una respuesta, además de otras que estoy pensando todo el tiempo. Por eso hice las separaciones. En el caso del estrés existe la intención, pero quizá el cuerpo no responde cuando ya estoy totalmente agotado. En el caso de la ansiedad es posible que exista la energía, pero estoy pensando tantas cosas que en ambos casos mi cuerpo está derrochando energía, neurotransmisores, estoy exigiéndole a mis diferentes sistemas para algo que quizá ni estoy solucionando ni está pasando y falta locus. En el caso de ansiedad es falta bajar las cosas a realidad y concentrarme en lo que verdaderamente pueda pasar. Adicional, aquí les vuelvo a hacer la separación, que era un poco lo que comentaba. En el caso de estrés, faltan recursos y habilidades. Mi nivel de estrés puede aumentar en medida de que yo necesite más habilidades y recursos de los que la tarea me está exigiendo. A lo mejor ahorita en la casa yo estoy acostumbrado a comunicarme con mi familia, nos llevamos bien, convivimos, pero no estoy tan acostumbrado como para de nuevo hacerme respetar o de nuevo hacerme confiar. Y entonces son más las habilidades y recursos que se me exigen ahorita, el nivel de estrés proporcionalmente va a crecer, la respuesta del cuerpo también se va a disparar y las emociones también pueden crecer, pero ante algo que se pueda estar dando. En el caso de ansiedad va a faltar información, va a faltar certezas y es probable que yo me esté desgastando de pensar aquello que me falta. O peor aún, de que yo me imagino cosas y ni siquiera sé qué es lo que me pueda pasar. En esta casa, en este ejemplo que les ponía de hacerme respetar, a lo mejor me falta información, también me falta saber cómo está mi familia del otro lado, también me falta saber cómo están mis hijos y cómo se sienten respecto a mí, también con el tema de mi pareja o de mis padres. Y a eso me refiero con el punto. En el caso del estrés, abajo, la situación es crítica, activa el estrés. En el caso de la ansiedad, si la situación es incomprensible, activa ansiedad. O sea, si yo no tengo claridad en todo, yo estoy todo el tiempo ansioso y es un circuito que me está desgastando. O sea, no soluciona nada y aumenta el nivel de impacto. Y en el caso de estrés, yo tengo claro cuál es la situación que me está demandando. Estoy haciendo frente, pero los recursos no me alcanzan, como lo comentaba. Y en el caso de ansiedad, creo, en el mejor de los casos, a lo que me voy a enfrentar. Creo, en el mejor de los casos, que cuento con las habilidades o recursos o que puedo preguntarle a alguien que me ayude con eso. Ahí se van haciendo diferencias. Ahora, quiero puntualizar con esto que les estoy mostrando ahorita, pero voy a ver comentarios. Ok, continúo acá. Va a quedar grabado. Justo, Tatiana, para mi ansiedad. Aquí escuchándote, aprendiendo, un saludo. Las imágenes ya no se distinguen, se ven borrosas. Si de repente se ven borrosas es por la transmisión, pero no se preocupen que queda grabado. Sí, claro, ok, tengo ahí. Bueno, sigo mandando saludos y voy comentando. Entonces, quiero que lo veamos ahora de otra forma totalmente diferente. Imaginen que esa situación, el estrés entonces se va a disparar ante un hecho real que se va a presentar en ese momento o que se va a presentar en corto plazo y que lo tengo identificado y tengo identificado qué es lo que va a demandar de mí esa situación estresante. Si lo vemos como lo tengo en la pantalla, son los estresores que yo les platicaba hace rato. En el tema del estrés, resulta que a lo mejor esa situación que se me presenta es mucho más grande de lo que yo pensaba en un momento y entonces el estresor va a empezar a crecer. Me va a demandar muchas más habilidades y muchos más recursos para atender una situación concreta. Y entonces en esta perspectiva, entre más estresores se van haciendo como una bola muy grande y va a llegar el momento en el que me va a reventar. Son tantas las cosas que tengo que solucionar en corto plazo, bajo presión, con recursos limitados, que claro que empieza a hacerse una bola de nieve muy grande que en algún momento puede reventarse. En el caso de las creencias, si se dan cuenta, lo estoy manejando de forma diferente y lo estoy poniendo de esta manera.
En el caso de las creencias pueden crecer, pero no van a hacerse como una bola de nieve. Ahorita les voy a explicar por qué. Si nos empiezan a sumar diferentes creencias y empiezan a sumarse de diferente forma, haciendo una nube de diferentes creencias cada vez más fuerte y más poderosa. ¿Por qué se los pongo de esta forma? Porque quiero que lo vean así. Imagínense, ahorita les estoy compartiendo aquí dos escenarios, el escenario A y el escenario B. Imaginen que nosotros tenemos un estresor. Se me presenta la situación de, ok, ahorita que está el confinamiento, tengo tres estresores principales. Administrar mi dinero, generar una buena relación de convivencia con la familia y mantenerme saludable. Son tres, imaginemos, veámoslo así, en el escenario que les estoy diciendo ahorita. Mantener el tema económico, la convivencia con la familia y yo mantenerme saludable. Si lo vemos desde esa perspectiva, yo ya tengo claros cuáles son los estresores con los que voy a lidiar y ya con eso puedo empezar a identificar con qué recursos le voy a hacer frente. Si lo vemos desde esa perspectiva, imaginemos que cada cuadrado es como el margen o el escenario de operación, como el tablero del juego. Entonces, en el momento en el que tengo claro el estresor y con qué le voy a hacer frente, le permito a mi cuerpo que justamente vaya generando condiciones de homeostasis, esto es, que se vaya autorregulando mientras yo voy trabajando en las habilidades, en los recursos, en la parte emocional, en la parte social, sin que me desgaste. Pero ¿qué pasa si esos estresores yo no identifico cómo abordarlos y además empiezan a sumar otros? Oye, es que no nada más te tienes que preocupar por el dinero que tienes ahorita, no nada más tienes que preocuparte por la convivencia y no nada más tienes que preocuparte por mantenerte saludable. Te tienes que considerar ahora que además no sabes cómo está tu familia. Tienes que considerar ahora que además tenías que cumplir otro tipo de requisitos económicos que crees que no vas a lograr. Tienes que preocuparte porque a lo mejor no sabes si vas a conservar o no tu trabajo después de, o los clientes. Y entonces empieza a hacerse esa bola más grande, más grande, más grande, más grande, y resulta que mi organismo va a empezar a estar sobreacelerado, pero ante más cosas la exigencia que yo le voy a hacer a mi cuerpo va a ser cada vez más amplia, pero mi organismo tiene un límite. Esto es importante, lo que quiero que vean ahí es como si fuera un límite. Llega el momento en el que mi corazón, en el que mis pulmones, en el que mi capacidad de sinapsis o de conexión cerebral, en el que incluso mi capacidad muscular, yo puedo someterla a mucha presión, puedo estresarla sobremanera, pero en algún momento va a tener un límite. Y si yo no voy desahogando esas situaciones de estresores, va a llegar el momento en el que es tan grande, tan grande, tan grande lo que me está estresando aparentemente, o lo que me tiene ansioso, que no va a resistir más mi músculo, que no va a resistir más mi conexión de sinapsis o mi conexión cerebral, que no va a resistir más mi estómago. Por eso muchos problemas digestivos, que no va a resistir más mi corazón, que mis pulmones van a estar agotados, porque resulta que en cuanto a los recursos que tenemos en el organismo, cuando además si no lo hemos cuidado mucho, pues son limitados y va a llegar el momento en el que lo pueda reventar. No forzosamente así con las creencias. El tema de las creencias es que yo puedo tener una creencia, no sé, creo que me va a ir bien cuando termine este confinamiento. Creo que, o lo voy a poner como desde la perspectiva no tan positiva para que sea más dramático el ejemplo. A lo mejor no voy a, si no me pongo listo y estoy al pendiente, puedo perder a mis clientes, puede acabárseme el dinero, puedo tener problemas de pareja, a lo mejor mis amigos también van a sufrir un poco. Empiezo a recordar que en otros casos, cuando viví situaciones muy similares, también me fue mal. El problema o la diferencia aquí es que mi organismo fisiológicamente tiene un límite y revienta, pero en el caso de los pensamientos se tarda casi infinitamente en reventar, porque justamente el tema de los pensamientos es que nos permite ir sumando, 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 pero si pudiéramos decirlo así, es casi que nosotros tenemos una imaginación, podríamos decir, casi limitada. Entonces, imagínense un espacio infinito donde le puedo depositar muchísimas creencias y que a pesar de que haya señales de alarma y de resistencia, en algún momento no va a reventar tan fácil como el tema del cuerpo. ¿Por qué es peligroso e importante verlo desde esta forma? Porque a veces si yo no freno las cosas que me estresan, si yo no clarifico las cosas que me generan ansiedad, es muy fácil que yo me pueda ir y a veces me cueste demasiado regresar al punto de la realidad. Y yo todo el tiempo encadené tantos pensamientos y tantas creencias que todo el tiempo estoy justificando incluso el cómo hacerle frente y solo estoy haciéndome daño, ¿eh? Entonces, esta era otra forma de mostrárselos que quería compartirles. Voy a ver comentarios. Continúo por aquí. Ok, Laura, me da mucho gusto saludarte, que andes por acá. Un mayor de estrés y cansancio real, no imaginario, es posible descansar. ¿Cuál sería la recomendación? Ok, ahorita al final trato de hacer algunos comentarios puntuales.
para responder lo que comenta Miriam, y quiero que lo veamos de esta forma también. Pues resulta que entonces este cuadro de ansiedad, imagínense que yo empiezo a estar ansioso, yo empiezo a estar sobreexcitado, empiezo a estar pensando muchas cosas, no me estoy concentrando en los recursos y me voy vinculando con otras personas que también les está pasando lo mismo. Son muchas las cosas que creo que pueden pasar, no me estoy concentrando realmente en lo que sí está sucediendo, no me disciplino o a veces no tengo la oportunidad, son tantas que me rebasan, que es fácil que esa parte de ansiedad se dispare mucho, y eso es lo que está pasando ahorita. Hay una ansiedad generalizada porque nos estamos enfrentando a alguien que no vive, algo que no habíamos vivido y que determinantemente en nuestro escenario de vida nos está poniendo ante muchas situaciones que no sabemos cómo responder, que incluso antes, en las que cuando creíamos que podríamos responderlo y manejarlo, ya estábamos rebasados. Y cuando es el tema de estrés determinantemente, si yo identifico la situación estresante y me concentro en ella, es más fácil que yo me concentre hacia mí para identificar recursos y habilidades con las cuales hacerle frente. Ahora, para puntualizar datos interesantes, ¿en qué parte del cuerpo identificas el estrés? Generalmente es la cabeza, la primera que tiene que ver con el tema del estrés. Y el tema de hombros y estómago, y esto quiero hacer la separación, también está muy referido cuando estamos hablando de estrés, pero quiero hacer una diferencia. Cuando se presenta una situación, como un tip que podemos ver dentro de muchos, pero cuando se presenta una situación de entrada, de estrés, que me va a demandar el solucionar una situación o problema con recursos nuevos o puliendo mis recursos actuales o agarrando un portafolio para ver otro tipo de recursos, generalmente el primer dolor que sí se genera natural es el de cabeza entre hemisferios y entre lóbulos, porque empiezo a concentrarme, mi cuerpo está tratando de nivelar todo y yo empiezo a tratar de identificar cómo lo voy a solucionar. Y entre más demanda tenga o más desafío tenga esa situación de estrés, es probable o es muy común que al grueso de nosotros nos duela la cabeza. Pero ¿qué pasa cuando es el tema de hombros, estómago y el resto de lo que les estoy mostrando? En muchas ocasiones, cuando ya tenemos una situación de estómago, una situación de hombros y una situación de estas partes y aparatos que les estoy mostrando aquí, es porque esa parte de estrés no se ha atendido, porque no he organizado y definido con cómo le voy a hacer frente a eso, y entonces me está ganando la parte de ansiedad, ya sea porque son muchísimas las cosas que tengo que manejar o porque verdaderamente estoy pensando de más lo que puede pasar y no me estoy haciendo responsable en bajar esa situación. Ahora, hay cosas importantes. Esta parte de estrés y esta parte de ansiedad en muchas ocasiones nos revienta porque nos demanda algo muy puntual, y esto es un sentido de realidad de la situación que está pasando. Ejemplo, el tema del dinero, o ejemplo, el tema del trabajo, o ejemplo, el tema del amor. A lo mejor ahorita que tengo que convivir con mi pareja, con quien tenía una relación estable, pero de repente no estábamos tan vinculados como nos gustaría, y yo me empiezo a desafiar en cómo me estoy llevando con ella, se presenta esa situación estresante porque me estresa el tener las condiciones para que ella se sienta cómoda conmigo y a gusto en un periodo más largo de tiempo en donde de repente no estábamos tan acostumbrados, y me está exigiendo algo. En el tema del dinero similar, el tener que administrar una situación, o en el tema del trabajo, pero me refiero al punto de realidad en que si yo no apalanco verdaderamente a lo que está pasando y a lo que tengo o con mi pareja o con el dinero o con el trabajo, yo no voy a poder verdaderamente identificar con qué recursos y habilidades voy a generar acción para manejarlo. Si yo lo dejara abierto como el tema de, bueno, es que mi pareja me quiere, por eso nos casamos, y con que esté con ella y no generemos problema lo voy a solucionar, la verdad es que ese no es el verdadero estresor que yo tenía. Yo tendría que preguntarme y trabajar mucho eso. Y si no lo trabajo de esa forma, claro que se va a ir al canal de ansiedad. Y se va a ir al tema de, bueno, yo estoy haciendo lo mejor, pero ¿qué tal que mi pareja espera más de mí? ¿O qué tal que ella esperaba que ahora que estamos juntos podamos enriquecer la relación? Va en ese tenor a hacer esa diferencia como para recapitular ese punto de realidad entre los dos puentes. Ahora, ya aterrizando para hacer un cierre, porque sí ha sido largo, pero quiero que se lo lleven, imaginemos que se presenta esta situación de estrés. Generalmente vamos a ponerle tres niveles de abordaje que justamente responde a lo que les mostré en la primera slide, en la segunda slide. Porque si la mayoría de los mexicanos estamos estresados o tenemos cuadros de estrés crónico, nivel B, imaginación o ansiedad generalizada, seguimos estando estresados, cuando en muchas ocasiones se ha empoderado demasiado el tema de la alimentación, el tema de la respiración, el tema del aquí y ahora, porque justamente nos hemos concentrado en la mayoría de las ocasiones en lo que aparentemente puede ser más fácil, que nada es fácil, todo lleva su proceso de complejidad, que es el tema de la respuesta fisiológica. Si ante una situación desafiante, crítica o algo que me va a demandar más recursos o habilidades de las que yo estoy acostumbrado para hacerlo,
mi organismo lo primero que va a generar son condiciones para que yo pueda hacer frente a esa situación. Y esta respuesta del estrés a nivel neuropsicológico viene desde que fuimos evolucionando. Ahora ya yo no tengo que generar estrés para luchar contra un mamut. O sea, no tengo que generar una preparación física de una respuesta acelerada, abrir los poros, que mi ritmo... Yo no tengo que hacerlo ante eso, pero sí tengo que hacerlo ante las situaciones que se me presenten. Ante eso, lo que va a hacer mi organismo en un primer nivel de forma automática es buscar esta homeostasis que comentaré casi al final, ya casi terminamos, que tiene que ver con el organismo por sí mismo va a generar condiciones de tratar de regular aquellos sistemas que no son variables. El tema de la respiración, el tema del ritmo cardíaco, el tema de ciertos márgenes de glucosa, o sea, no son variables en nuestro organismo en formas drásticas y el organismo permanentemente trata de mantenerlos nivelados, que tengamos un ritmo cardíaco adecuado, que tengamos una respiración adecuada, y entonces eso por sí mismo nuestro organismo está diseñado para hacerlo. Nosotros tendríamos que generar condiciones para ayudarle, pero eso es para ayudar al tema de cómo va nivelándose respecto a la situación que tiene. No forzosamente me va a ayudar a identificar el meollo del asunto o la situación crítica verdadera. Por eso es importante que sí nos concentremos en esta respuesta fisiológica y le demos una ayudadita. Esta parte de relajarme, esta parte de estar aquí y ahora, esta parte de presionarme, esta parte de tratar de mover, de ponerme de pie, esta parte de respirar, este tema de darme un tiempo fuera, porque le va a ayudar al organismo a nivelar la respuesta fisiológica que se está dando para poder continuar con el tema de manejar esa situación estresante. Pero si yo me quedo solo hasta ahí, yo voy a controlar la respuesta fisiológica que tengo en ese momento, pero va a llegar el punto en el que otra vez el cuerpo, y más si soy ansioso, va a llegar el momento en el que el cuerpo otra vez va a empezar a acelerarse, porque yo estoy atendiendo de momento la situación en un nivel uno, pero no estoy generando las condiciones para atender el problema en sí. De ahí viene la respuesta fisiológica y de sistemas adaptativos, que es el nivel 2. Ok, ya no nada más es la respiración, ya no nada más es moverme, es generar condiciones de alimentación que me permitan a mi cuerpo procesar mejor las emociones, es el tema de un ciclo de sueño que me permita estar más activo y con mejores condiciones sinápticas o neuronales. Pero, insisto, va ayudando al organismo y va ayudando a los sistemas que nosotros tenemos. Aquí incluso el tema de ansiolíticos, si el cuerpo está tan ansioso o está tan inhabilitado e inhibido que no responde fisiológicamente como debería ni neuroquímicamente, pues ahí es donde empezamos a apoyar a los sistemas para que se vayan autorregulando. Pero insisto, esa parte es importante porque es con lo que vamos a hacerle frente, pero no forzosamente está atendiendo el problema. Lo que nosotros tendríamos que identificar es, en algún momento, yo tengo que cerrar esa brecha de ansiedad de estrés con este nivel 3. Yo le voy a agregar la respuesta fisiológica, la parte de los sistemas de apropiación y evolución, pero concentrándome en aquello que verdaderamente me va a permitir un aprendizaje de un uso adecuado de los recursos y habilidades para manejar la situación adversa o de nuevos usos y recursos y redes que me permitan no nada más manejar esa situación adversa, sino evolucionar de esa situación que yo tenga para que le quite poder a la situación estresante y para que mi cuadro de lo que pueda pasar no se quede anclado en algo que no pude realizar. Y en algún momento eso nos podría llevar al tema de resiliencia. No es el caso de hoy, pero ¿cómo para explicarlo? ¿Por qué comento esto? Hay una frase que viene justamente de cuando los primeros conductuales empezaban a trabajar el tema del estrés, que dice, Dios perdona nuestras faltas, la gente también a veces las perdona, pero el sistema nervioso no las perdona nunca, haciendo referencia a lo que comentaba ahorita y haciendo referencia a lo que viene. Puntualizando, veámoslo de esta forma. Nuestro cerebro y nuestra capacidad sentimental, psicosentimental, de aprender y relacionar las experiencias para solucionar una situación crítica, no diferencia de si el hecho está pasando verdaderamente o puede pasar en el futuro. En el momento en el que yo me notifico de una situación que pueda ser una amenaza, yo automáticamente le estoy dando indicaciones a mi cuerpo para que genere las mejores condiciones para hacerle frente. ¿Qué pasa si yo todo el tiempo, consciente o inconscientemente, estoy mandando la dirección ejecutiva a nivel neuropsicológico de tienes que estar alerta, tienes que estar preparado, tienes que dormir poco, tienes que habituar tu alimentación, tienes que acostumbrarte a usar los recursos que tengan, tienes que generar una barrera emocional? O sea, si yo todo el tiempo le estoy notificando a mi cuerpo que tiene que estar alerta, pues obviamente no va a alcanzar a discernir de la amenaza verdadera en ese momento a la que yo me estoy imaginando que puede pasar. Y el desgaste se da. Es como si, yo les pongo el ejemplo es como si yo tengo mi carro
lo tengo lleno, lo tengo bien, lo tengo con gasolina, lo tengo con líquido de frenos, lo tengo con aceite, está perfectamente limpio, lo preparo para salir a correrlo y yo lo saco, lo tengo bien equipado, lo saco y lo quiero salir a correr y salgo al periférico o a una calle muy abarrotada y no le saco el provecho. Pero lo tengo encendido. Yo tengo encendido el carro y el carro se va a estar desgastando, avance o no. Esa analogía podría ayudar incluso para explicarlo entre nosotros con familia, ¿no? Justo me lleva a este punto y que tendríamos que tener en consideración. Está la parte de homeostasis, esto que ya explicaba, que automáticamente el cuerpo busca que estemos estables, busca que tengamos síntomas que vayan lineales, que aunque haya cambios, aunque haya disrupciones, nosotros tengamos la capacidad de estar nivelados. Es tú concéntrate en lo que tienes que hacer, yo como cuerpo genero condiciones de homeostásicas para que vayamos regulados y no tengamos grandes saltos. Y está la otra parte, que es la parte de alostasis. Y la parte de alostasis es la que se dispara cuando hay un estrés elevado. Esto es, el organismo ya se ve forzado ante un desafío más potente y de repente lo que va a hacer es va a tratar de decir, ¿sabes qué? No basta con que tengamos una respiración nivelada, no basta con que el ritmo cardíaco vaya acorde, no basta con que tratemos de tener una buena conexión entre hemisferios, necesitamos ponerle más, necesito liberar cierto tipo de neurotransmisores químicos, necesito acelerar la respiración, la respiración, necesito liberar o aumentar la tasa cardíaca. ¿Por qué? Porque la alostasis, que está más vinculada con el tema de estrés, se apalanca de la variabilidad. Y es importante que se generen condiciones variables en donde, si la situación es crítica, mi organismo dé respuestas críticas. Lo fuerte aquí, que esto es interesante para que lo puedan buscar y platicar después, es que como nosotros ya generamos tantos cuadros de ansiedad generalizada o constante y no los vamos desahogando, yo le estoy mandando a mi organismo y a mi parte intelectual y a mi parte neuropsicológica el tema de no nos vamos a ir en esa parte lineal, ni dejamos que el cuerpo siga su cauce homeostático. Yo le estoy diciendo, tú prepárate en todo momento para tener altibajos disruptivos. Y ahí es donde justamente en una de esas nos puede dar un infarto, nos puede dar un infarto cerebral, que incluso, valga el tema de la puntuación, los infartos cardíacos, infartos cerebrales, hace 20 años, estamos en 2020, en el 2000 en promedio se daban en edades arriba de 60 años. En 2020 se dan incluso en edades desde los 29 años, justo porque estamos jugando todo el tiempo con esa variabilidad. La alostasis tendrá que presentarse ocasionalmente para responder a una situación muy crítica, no para hacer crítico. Ahí lo pongo, me encantó esta parte que justamente habla el APA de sentimientos intensos. Nosotros nos educamos para vivir y creemos que la vida tiene que vivirse con sentimientos intensos y muy fuertes. Y ahí es donde nos desgastamos mucho. Y justo se los estoy mostrando aquí. No se trata de intensidad, sino de variabilidad. Arriba les estoy mostrando, esta es la parte como tendrá que ser normal, y esta parte de alostasis de cómo yo cuando estoy estresado estoy todo el tiempo con ciclos totalmente cambiantes que estoy demandándole a mi cuerpo una respuesta de la cual no puede dar respuesta. Y justamente lo mismo pasa con el tema del corazón y con el tema de las ondas cerebrales. Eso impide, si hablamos de ondas cerebrales, que yo tengo picos tan altos de demanda entre las conexiones, entre los recuerdos, entre lo que sí puede pasar, lo que no puede pasar, que en ocasiones yo no tenga una conexión clara sinápticamente porque la comunicación no es clara y porque yo estoy demandando más uso de recursos para ver qué puede pasar o más proyección de lo que creo que puede suceder que conexiones naturales para concentrarme, ver un problema, ver recursos, elaborar la tarea y seguir adelante. Si no, yo ya tengo muy desbordada esta situación. Y esto que les estoy mostrando justamente es lo que se convierte en algo constantes. Yo ya tengo una adrenalina permanente porque incluso hay gente que dice, yo si no vivo estresado no vivo bien. La realidad es que eso está mal. Voy a comentarios y estos ya son los 4 puntos de cierre de recomendaciones. Voy acá. Paola Cadeceno, un saludo, Pau, Esteban, Escamilla, Elizabeth, se unieron. Muchas gracias por compartir, excelente. Gracias, Lea. Miguel, gracias. Justo. Ahora, ¿qué les voy a dar ya para el cierre? Esta es la parte del cierre para que si tienen dudas o comentarios me hagan favor de anotarlas y me las dejan. O ahí viene, de hecho aquí, voy a regresar ahorita a la presentación, pero ahorita les voy a dejar justamente ahí viene el WhatsApp, justamente viene el correo y vienen las páginas. Pero, ¿a dónde voy con el tema de cerrar la presentación? ¿Cómo recomiendo yo, aparte de todo lo que he comentado,
empezar a organizar mi abordaje en mi persona y con mi círculo inmediato, que en este caso yo recomendaría mucho que fuera con la familia y seres queridos y también con el tema de compañeros del trabajo, yo recomiendo 4 fases de abordar esta regulación emocional que tenemos ante el desgaste. La primera fase, y determinantemente, todo lo que tiene que ver con lo que nos esté generando ansiedad. Ahorita no se trata de identificar y manejar la situación estresante que yo considere que puede rebasarme, sino tendría que concentrarme en identificar verdaderamente con un punto de realidad qué cosas ahorita que estamos en casa, genuinamente nos están generando ansiedad y dar la pauta para hablarlo. Ahorita voy a poner unos comentarios. Ese sería el primer punto. La fase 2 es todo lo que nos genera estrés. Esto es primero todo lo que creo que puede pasar, todo lo que creo y lo que estoy escuchando a mi alrededor. Por eso el exceso de información o la falta de información nos está agotando. Fase 1. La fase 2 es todo lo que me genera estrés. Ok, esto está pasando ahorita. ¿Con qué recursos y con qué habilidades? Ahorita lo comento. La fase 3 es atender los escenarios de burnout. Y la fase 4, aprendizaje, resignificación y resiliencia. Para terminar la ponencia de hoy, les voy a compartir los 2 primeros y algunas recomendaciones de los 2 primeros. Primero, y trabajarlo desde una perspectiva real, porque si no va a pasar que yo voy a seguir desgastado y voy a estar en un cuadro de ansiedad, en esta parte sentimental que ya compartí. Lo primero que tendrá que hacer es con mi persona y también platicar y dar pauta a que mis seres queridos lo compartan es lo que tú estás pensando que es en un primer momento, cómo te sientes ahorita, verdaderamente qué estás pensando que puede pasar, no lo que sí puedes hacer, sino todo aquello que sabes que no puedes hacer ahorita nada, pero que te está desgastando mucho. Por eso es la primera fase. Entonces, ponerlo sobre la mesa desde una perspectiva real, ser muy honesto en ese ejercicio, y por eso es importante que lo haga yo primero y que también le respete el derecho a mi alrededor. Decirles verdaderamente qué es lo peor, lo medianamente peor o lo que tú crees que pueda pasar, para que nos sentemos y vayamos desmitificando eso en mi persona y con la gente a mi alrededor, para que justo podamos identificar eso que estás pensando es sustentado, no es sustentado, y si es sustentado, hay hechos comprobables que nos ayuden a decir en la mayor cantidad posible. Otra recomendación es identificar eso que estás pensando es una amenaza real verdaderamente en este momento o en un momento futuro. ¿Cómo considero? O sea, si voy respondiendo que sí, vamos platicando que sí, voy elaborando y aumentando el nivel de mi análisis. ¿Cómo considero que me puede impactar? ¿De qué forma y qué tan potente me puede impactar? ¿Me ha impactado antes? Y no para decir, claro, me ha impactado antes y me fue mal. No, el tema es que yo replanteé solo la situación verdadera, acuérdense de información y de comunicación, de todo lo que me pueda generar ansiedad. ¿Y por qué? Porque si no hacemos nosotros esto, hay que entender que cerca del 70% de los pensamientos o creencias no van a suceder jamás, pero lo que sí sucede es el cuadro de desgaste, el rompimiento sentimental social que tengo con los demás y que a nivel fisiológico yo esté totalmente reventado. O no van a suceder como me lo imagino, o si suceden, puede que yo reaccione de manera diferente a como creería que yo reaccionaría si me concentro en atenderlo. Por eso es importante trabajar ahorita justo esta fase 1. Y la fase 2, ahora sí, todo aquello que sí me está exigiendo una situación en este momento y para lo cual yo lo que tengo que hacer es no cómo creo que va a pasar, cómo está pasando y qué recursos tengo para hacerle frente. Y aquí vienen algunas recomendaciones. Ok, tengo incluso que organizarlos, delimitarlos, medirlos, priorizar de acuerdo al mi tipo de respuesta, de acuerdo al tipo de demanda, concentrarme, ahorita que estamos en casa, esta es una recomendación muy buena, concentrarme en la tarea, no en la persona. Si ahorita algo que nos está complicando es cómo hablamos de cosas difíciles en la familia, no voy a poner es que no puedo hablar contigo porque tú eres difícil, no, me tengo que concentrar en que lo importante es la comunicación de las situaciones difíciles, no las habilidades que tenga la otra persona. Para eso la otra persona ya está estresada. Yo tengo que facilitar este punto porque me estoy abocando en lo real. Poner un tope de realización, identificar pues si cuento con las habilidades, si tengo clara la situación, desgaste físico, no hacerlo solo, eso es muy importante, porque aquí voy a acotar algo muy importante, muy claro, ¿no? O sea, si algo se me presenta en la vida y yo, Fernando, me doy cuenta que no tengo los recursos y las habilidades y que incluso no hay personas con las que yo pueda acercarme para que me ayuden con habilidades y recursos de ellos para solucionar mi problema, pero estoy viendo este video, claro que entonces sí tengo alternativas porque incluso te puedes poner en contacto con nosotros. El punto es que entonces de qué lado lo voy a abordar. Y me estreso e identifico que incluso lo que tengo del otro lado es un recurso al cual yo puedo hacer una acción para acercarme o genero la ansiedad derivada del pensamiento que creo que puede pasar.
Por eso es importante que incluso en situaciones críticas y lo que identificamos con los demás es no hacerlo solo, porque incluso a veces estar es una forma de acompañarnos y ver que no tenemos que tener todas las respuestas ni todas las soluciones, sino que encontremos cómo manejarlo y determinar el crecimiento de estresores y el nivel de impacto de la situación. Entonces, esta parte, me voy para acá, era justamente todo lo que quería compartir con ustedes para que empecemos a quitar todo lo que tiene que ver con el desgaste, todo, cómo organizar y cómo se organiza a nivel fisiológico, de repente cómo se organiza a nivel intelectual, cómo se organiza a nivel social, qué pasa con nuestros sentimientos y por qué es probable que de repente me sobreabrume y yo mantenga una tasa tan alta justamente de que seamos la población más estresada del mundo. Voy a cerrar con este tema de justamente, si somos los más estresados, ¿por qué también a veces somos los más felices? Que también hay una estadística paralela de la OPS y de la OMS, de los mexicanos son muy felices, justamente por eso, porque en ocasiones le atribuimos el mismo valor sentimental moral de que lo difícil no es nada para nosotros porque somos buenos haciendo y solucionando problemas. El tema es que yo no me puedo habituar demasiado a darle mucho poder al yo creo que lo podré hacer, porque de la misma forma se lo doy al yo creo que no soy capaz de hacerlo, y en ambos casos me estoy estresando y me estoy desgastando. Si tienen dudas o comentarios, por favor anótenlas para poder responder dudas, inquietudes. Yo con esta parte ya voy cerrando, solo respondería a sus comentarios o sus dudas si es que los hay. Y si no, de todos modos, bueno, estoy viendo si hay algún otro tipo de comentario. Ok, muchas gracias por compartir, muchas gracias, sí, esto ya lo había comentado, ok, quiero ver si... Bueno, ya está un poco lenta mi internet, mi computadora, pero bueno, si tienen alguna duda o comentario adicional, justamente quiero que recuerden que para eso estamos nosotros, o sea, para acompañarlos en el proceso, porque es parte de la forma en la que mejor podemos sumar con ustedes. Yo les quiero agradecer demasiado su atención, espero que esto pueda servirles incluso para compartirlo y platicar con los niños, platicar con mi pareja, hacer un plan de cómo puedo empezar a jugar con el tema de que me estresa, que me pone ansioso, porque a veces estamos tan desgastados, concentrarme en el hecho, no en la persona, identificar por qué de repente mi organismo responde de ciertas maneras, por qué es importante que maneje 3 niveles de abordar esta parte de estrés y ansiedad, etcétera. Quiero recordarles que, bueno, ahí está el WhatsApp, están nuestras redes sociales, está el tema de correo. Me encanta que nos sigan. Recuerden que tenemos muchas actividades para poder sumar con ustedes. A lo largo de la presentación vieron que se presentaban Genera Cambios, Asociación Mexicana de Resiliencia y Sonomía. Pues de mi parte es muy padre, muy feliz poder compartir con ustedes. Y quiero hacerles un aviso. Esta semana estamos lanzando, bueno, está corriendo ahorita, dentro de las especialistas del equipo de resiliencia. Otro de los temas finos derivados de esto es el tema del manejo del duelo. Hay un diplomado con una bonificación económica muy fuerte para apoyar en el proceso, en el tema del manejo del duelo. Entonces, por ahí, si ven en la página, van a poder encontrar información. Y bueno, nada, un gusto haber platicado con ustedes. Por favor, déjenos todos sus comentarios, por favor, compártanlo. Quejas, dudas o reclamaciones, están los datos y pues fue un gusto poder platicar con ustedes. Voy a dar un minuto a ver si actualiza la página, porque ya me perdí. Ok, gracias Marilu, Alma, gracias, ok. Gracias Miriam, como siempre, un abrazo y sabes que te quiero mucho como a todos. Samantha, un abrazo. Justo lo que dice Maribel, el exceso de información, claro que está generando histeria colectiva. Cecilia, muchas gracias por la información. A ti Cecilia, pues aquí estamos. Cuídense mucho, un abrazo y no los abrazo, pero cuídense demasiado. Chao.